Saludos, camaradas, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Hoy os traigo una nueva entrevista en el que quiero tratar las elecciones de Perú y lo que simboliza Pedro del Castillo o lo que defiende Pedro Castillo y un poco también explicar qué es realmente o qué simboliza el partido Perú Libre y las ideas que puede llegar a defender y un poco contrastando un poquito, ¿no?, con las ideas socialistas o marxistas-leninistas que tanto Michael como yo defendemos, ¿no? Entonces, ¿qué mejor para la gente que vive en Occidente o en otros países que no sea Perú, que para conocer la situación que ha vivido Perú estos últimos meses, que contactando con una persona que vive en Perú? Y ese es Michael, que ya ha estado anteriormente en un vídeo con nosotros explicándonos la historia del movimiento comunista y revolucionario en Perú. Y hoy regresa al canal para explicarnos un poquito tanto las elecciones en Perú como la candidatura de Pedro Castillo. Pues vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. Comenzamos. Bueno, como he dicho al principio del vídeo, en esta entrevista vamos a hablar acerca de las elecciones de Perú y sobre el nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, y su partido Perú Libre. Y para ello he contactado con Michael, que como he dicho antes ya estuvo anteriormente en el canal, y nos va a hablar acerca tanto de las elecciones como de la oposición, como del propio Pedro Castillo y su partido. Y quiero sugerir que sigáis a Michael en Instagram, que tiene la cuenta de Realismo Socialista, y que se acaba de abrir una librería online que se llama Librería Mayakovsky, en el que podéis comprar libros desde el canal de Michael y sobre todo para los países latinoamericanos, ya que todavía no llega a España, pero bueno, poco a poco, ¿no, Michael? Claro, exacto. Entonces ya te cedo la palabra si quieres presentarte y le damos comienzo a la entrevista. Ujú. ¿Qué tal? Bueno, ya algunas personas me conocerán, como ha dicho Oyer, ya he estado justamente en un otro video hablando sobre la historia, ¿no?, del comunismo aquí en el Perú. Y bueno, ahora vamos a hablar de temas importantes que suscitan actualmente, como es el tema de Pedro Castillo y Perú Libre, y también en parte se tiene que tocar en estos aspectos el papel que juega la reacción contra el gobierno de Castillo, que es fundamental para poder entender también la inestabilidad que están cometiendo. Y también, obviamente, no lo vamos a negar, hay partes, errores en que ha tomado Castillo y su gabinete. Ahora bien, primero para justamente comprender esta situación hay que centrarnos desde que Castillo, para no hacerlo tan largo esta explicación, hay que centrarnos desde que Castillo asume la presidencia, ¿no?, y desde que es elegido presidente. Desde ahí ya se empieza a ver justamente cómo estas personas, ¿no?, por ejemplo, los partidos de Renovación Popular. Aquí no quiero meter tanto a Keiko Fujimori porque Keiko Fujimori, les digo así sencillamente, es una persona que simplemente ya al final de la etapa aceptó su derrota, ¿entienden? Aceptó simplemente que perdió todo ello y no hizo nada más. De hecho, justamente esa es una de las tantas causas por la que fue criticado por gran parte de la derecha, o por gran parte de esos de los que se dicen que no son ni de izquierda ni de derecha, no, los libertarios todos ellos. Aunque también otra parte de la derecha la respaldó. Justamente fue criticada por eso, por no apelar más, ¿no?, contra Castillo, contra las elecciones y todo ello, y ese es en el aspecto en que comienza toda esta cosa. Luego Castillo empieza, ¿no?, ya formando todo, primero las primeras medidas que se dan. De hecho, yo les recomiendo ver una entrevista que también tengo acerca de un análisis marxista del primer mensaje presidencial a Castillo que se le da, donde hablo acerca de los puntos exactos de lo que habla Castillo, por ejemplo, en tema de educación, salud, en temas, por ejemplo, algo importante que ha sorprendido a muchos peruanos es el tema, por ejemplo, de que no iba a trabajar en Palacio de Gobierno, pero ahora se ha dicho último, hace una semana creo, que se tiene que trabajar en Palacio de Gobierno, porque Castillo dijo que quería hacer el museo de Palacio de Gobierno. Pero primero no hay un presupuesto, porque para hacer un museo se necesitan muchas cosas. Y bueno, ya salió un mensaje oficial justamente donde se dice que no se va a poder por el momento, ¿no? Esto es solamente un dato que les quiero dar. Y de ahí pues no otros temas, por ejemplo, de los tributos, las viviendas y todos estos aspectos más. Ahora bien, hay que empezar justamente desde acá, y es algo que caracteriza al gobierno de Castillo, y es lo siguiente.
Castillo no solamente, como han hecho otros presidentes anteriormente, habla de una cultura, sino de todas las culturas. Justamente él habla así de las culturas. Entonces, eso significa justamente una inclusión a más culturas, por ejemplo, las culturas de la selva o de la sierra, diferentes culturas, aunque sean pequeñas y pocas, y que lamentablemente están siendo abandonadas, sean realmente y nuevamente vistas al Perú, ¿no? Esto es algo que lastimosamente en muchos años no se ha tenido en cuenta y pues bueno, ¿no? Esto en el ámbito cultural se le puede tomar como un gran sesgo y un gran golpe a estas personas, pues los que se dice acá en Perú como los criollos, ¿no? Que justamente estaban en contra de todos esos aspectos, de que no querían que solamente se centre en Lima todo ello, ¿no? Lima es la única a la que se le tiene que dar más importancia en estos niveles culturales. Y eso justamente ha pasado, eso está en la historia del Perú, por ejemplo, en el 2009, para que tengan una idea, solamente es un dato para que se den cuenta, una congresista que se apellida Hildebrand, creo que es Marta Hildebrand. Había en otra congresista que era una persona de la sierra, y pues así, frente de todas las cámaras de televisión, la discriminó, la dijo, yo escribí más libros que tú, o sea, quiso, ¿no? Dio falacias para aparentar de que como yo estudié en universidades más prestigiosas que tú y trabajé en universidades más prestigiosas que tú, yo sé más que tú, ¿me entiendes? Esas falacias de querer, ¿no? Yo escribí un libro, por ejemplo, acerca del idioma, tú qué vas a saber del idioma y todo ello. O sea, son esas cosas y justamente estas personas son las mismas que al final de cuentas defendieron a Keiko Fujimori en estas elecciones, como el impensable María Vargas Llosa, que antes decía que una llegada de Keiko Fujimori al poder podía ser la misma dictadura que implementó su padre, pero ahora al parecer ya pues no, la edad creo que le afectó y se olvidó todo lo que dijo. Bueno, ahora continúo lo que estaba diciendo acerca de Pedro Castillo, ¿no? Como dije, todas las culturas, otros aspectos importantes también en los ámbitos sociales, por ejemplo, es el servicio militar obligatorio para las personas que no trabajan ni estudian. Eso también, bueno, ¿no? Ha tenido un poco de controversia aquí en el Perú, pero en parte mucha parte de la población está de acuerdo en esos aspectos, ¿no? Porque además con esto de la pandemia ha incrementado mucho la delincuencia, ¿me entiendes? Todos esos aspectos. Entonces, se ve mejor, pero yo creo, y como lo dije también en esa entrevista que me hicieron, que es fundamental ante todo tener un ejército que realmente se preocupe por esto, porque en estas elecciones se ha visto que hay personas, muchas personas que son influenciadoras, por así decirlo, y también es generales que han estado en el ejército, que han tratado de hacer esta sedición para que haya un golpe de Estado. Muchas personas quieren que haya un golpe de Estado con el ejército, todo ello. Así que yo creo que Castillo, ante todo, tiene que ver ese problema que es fundamental. Porque si entra un golpe del ejército, teniendo en cuenta en qué se basan y quiénes le van a apoyar, por ejemplo, uno famoso que es el congresista Montoya de Renovación Popular, que fue parte del ejército, me parece que esto va a ser totalmente desastroso. En vez de avanzar, como es lo que se pretende, un golpe del ejército, con estas ideas fascistas claramente, lo único que vamos a hacer va a retroceder todos estos aspectos. Y pues la represión va a ser máxima, ¿no? Y todo ello. Así que yo pienso que Castillo, ante todo, tiene que fijarse en ello, ¿no? Ahora bien, otros aspectos primordiales y lo que ha suscitado en estas últimas semanas son las elecciones de los ministros. Por ejemplo, el que más ha tenido controversias es el primer Bellido. Justamente a él se le acusa de muchas cosas y hay muchos debates dentro de la propia derecha, que es la que más le ataca, y es justamente también dentro de la propia izquierda. Empezamos primero por la izquierda. ¿Qué se le puede criticar desde esas partes? Muchas posiciones izquierdistas se le critica a Bellido. Es lo siguiente. Por ejemplo, cuando se habla de los temas de los derechos de las comunidades LGBT, ¿no? Bellido en su Facebook tiene algunas menciones acerca pues, a ver, ¿cómo te lo explico? Ah, ya, mira. Dice que, por ejemplo, cita acá a Fidel Castro y todo ello, ¿no? Dice que, por ejemplo, también cita a Che Guevara. Lamentablemente aquí Bellido no se pone en contexto y es algo malo, pero en parte es algo muy común entre estas personas que tienen una edad avanzada, ¿me entiendes? Y que son parte de la izquierda. Yo conozco a muchas personas así, pero es lo primordial justamente darse cuenta de sus errores. Por ejemplo, yo leí un tweet de una persona que es de izquierda, también que hablaba acerca de cómo Evo Morales era homófobo al principio y todo ello, y al final de cuentas, pues no, se empezó a dar todo ello. Y aquí no se trata pues de estudiar simplemente como te lo digo, muchas personas no piensan pues ¿no? Que es ser parte de los progres y todos ellos. Pero no, de hecho muchos países, incluso queremos ver a la Unión Soviética, ¿no? Han hecho esos avances, también la RDA, por ejemplo, su código penal, y también hay muchos estudios científicos que evidencian justamente que esto
no es una enfermedad mental ni nada por ello. Yo justamente digo esto porque Bellido lo dice en sus comentarios en Facebook, y esto es algo criticable en sí. Ahora bien, también lo que se le critica, y más por la derecha, es que él defendía a una senderista que es Edith Lagos, ¿no? Que justamente él puso unos poemas, creo que si no me equivoco, de ella compartió, y pues ya imagínate lo que le han sacado y todo ello, o sea, se armó una tremenda. Aquí en parte puede haber posiciones que son verdaderas, por ejemplo, con lo que hizo, y yo mismo lo he confirmado, pero también otras exageraciones que obviamente la derecha y la reacción en general, pues lo saca a relucir para que no desprestigiar más al gobierno de Castillo y todos estos aspectos más. Ahora bien, la situación para que tengan una idea es la siguiente. En parte, okay, la izquierda sigue unida en este aspecto, pero también está que se divide un poco en los aspectos sociales y todos ellos. Aunque último entró un ministro de Economía que de todos, ¿no? Lo de Perú Libre, por ejemplo, para que se den una idea, es el más que se fija en los derechos, por ejemplo, de los que te acabo de mencionar, de la comunidad LGBT, que es lo que también les importa mucho a estas personas que votaron obviamente por Castillo. Él es ministro de Economía, ¿no? Y pues está justamente va a apoyar todas estas medidas sociales y todos ellos. Ahora bien, yo creo, y es lo que se viene a venir, que el aspecto y el panorama que vemos actualmente en la sociedad peruana es el siguiente. Para bien o para mal, esto lo que ha pasado, o mejor dicho, para mal en sí, lo que ha ocasionado es que haya una alza de los precios. Por ejemplo, la gasolina, el petróleo subió, el aceite para cocinar también subió, diferentes aspectos más también subieron. Y esto lo que hace justamente la reacción es aprovecharse de todos los aspectos para generar el caos. Es lo que ha justamente conseguido y va consiguiendo de poco en poco. ¿Entiendes? Pero vamos ahí, todavía no está nada dicho y pues en estos ámbitos económicos, pues por eso yo pienso que Castillo es lo primordial, el ejército y el ámbito económico es lo que se debe centrar primero, porque es justamente por donde más están que atacan, si nos damos cuenta y analizamos bien. En el ámbito económico, ya lo he explicado con el alza de los precios y todos ellos, y en el ámbito del ejército, pues estos generales que obviamente tienen influencias dentro del ejército y puede pasar cualquier cosa. No, yo pienso que Castillo actualmente tiene esos dos problemas fundamentales que debe corregir y debe verlos de inmediato, ¿no? Pues, y sí te quiero preguntar también una de las cosas que hemos visto desde fuera durante la campaña electoral, ¿vale? De cómo todo el rato, ¿no? O sea, cada vez que esto pasa mucho en los países hispanoamericanos, ¿no? Cada vez que se presenta un candidato izquierdista o de izquierdas bastante ligado con las masas populares, siempre la reacción derechista, en la mayoría de los casos, recurre al fantasma del comunismo, ¿no? Para un poco desacreditar, ¿no? Y hemos visto como, por ejemplo, muchos, yo he visto en carteles, ¿no? Y hay memes incluso de cómo la campaña electoral en Perú de Pedro Castillo nos va a quitar la casa, nos va a quitar los hijos, es decir, va a traer el comunismo y demás. Entonces, quiero preguntarte un poco acerca de cómo se ha vivido la campaña electoral en Perú. Así brevemente, ¿cómo se Sí. ha vivido dentro de eso? Listo, antes de responder tu pregunta, también yo en parte también quisiera decirte algo y también si tú lo puedes responder, y también para tus espectadores que nos están viendo que son muchos españoles, aquí en Perú los hispanistas han estado muy de moda, para que tengas una idea. Pero estos hispanistas pues no apoyan obviamente a Castillo, sino están en contra de él. Salen a marchar, incluso en las elecciones, aquí ya te respondo en parte de tu pregunta, salieron a apoyar justamente a Fujimori y todos ellos, por la democracia y todo ello, al final de cuentas es lo que apoyan a Fujimori. Pues no, yo también quisiera saber estos aspectos, qué pasa aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, he hablado con algunos españoles que hablan acerca de los hispanistas, todos ellos, incluso también me dijeron que el propio Fidel Castro era hispanista, me dieron un discurso y todo ello. Así que esto es bien interesante, porque si esto es verdad, o sea, aquí también vemos un poco en sí no sé cuál es el verdadero ideal de los hispanistas, pero por lo que me dijeron, pues no, entonces si esto sucede, estas personas, por ejemplo, que se hacen llamar hispanistas, apoyan, ¿no? A que Pedro Castillo no esté en el poder y todos los aspectos más, pues me parece que hay una propia división dentro de ahí. Si no sabría cómo decirlo, o si también otros hispanistas también tienen otras opiniones. Ahora bien, pasando a responder tu pregunta, las elecciones se vieron de la siguiente manera. Mira, primero, la segunda vuelta sobre todo, fue la más primordial de todas. ¿Por qué? Porque ahí justamente, no como se sabe, solamente quedaba Fujimori y Keiko, disculpa, Fujimori y Castillo,
y pues se lanzó diversas cosas, pero primordialmente contra Castillo. Aquí lo que vemos en la segunda vuelta es justamente el gran poder mediático y el gran capital que cuenta pues Fujimori y todas las personas que le apoyaron para que den su campaña. Aunque hayan tenido miles de millones de soles, ni así pudieron ganar a Castillo. Y es un claro reflejo de lo que vemos acá. ¿Por qué? Porque, pucha, o sea, tú salías, por ejemplo, a lugares muy céntricos, para que te des una idea, por ejemplo, a la Panamericana Norte, que es una vía muy concurrida por vehículos, y veías carteles donde decían contra el comunismo, ¿no? Contra Castillo, todo eso. O sea, eso justamente cuesta por lo menos $20.000, para que te des una idea, publicitar ahí, ¿no? Esa campaña, $20.000. Entonces, eso es justamente todo el poder que ha tenido Fujimori y no lo ha sabido utilizar, y aunque yo creo lo mismo, igual lo hubiese sabido utilizar, no hubiese ganado. Castillo igualmente ganó, y también esto le fue un punto desfavorable, porque la misma población que estaba indecisa de si votar por Castillo o votar por Keiko, al final de cuentas una parte se decidió por Castillo. ¿Por qué? Porque vio la desesperación de Keiko, la desesperación por ganar, ¿me entiendes? Entonces no se sintieron confiadas y se fueron por Castillo en este aspecto. Ahora bien, también hay un aspecto que lamentablemente le juega en contra a Castillo, que es el aspecto de Cerrón, ¿no? Cerrón y los Dinámicos del Centro, que es justamente una organización que últimamente ha salido y es muy famosa aquí en el Perú, y todos sus aspectos más. No, entonces yo creo que Castillo en sí, en los ámbitos externos, que ya lo mencioné, que es estos ámbitos de economía y también de militares, y el ámbito interno ya del Partido Perú Libre, tiene que hacer muchas cosas importantes. Sobre todo en esta organización que te acabo de mencionar, que son los Dinámicos Centro, ¿no? Y bueno, lo demás que ya es pues no, y esto sí es verdad lo que te menciono, pero ya, lo demás ya pues son tonterías. Por ejemplo, lo que acusaban a Castillo de que era terrorista, incluso salió una foto de Castillo, donde o sea, el Photoshop, ¿no? Pero al final de cuentas, aunque esto nos pueda parecer gracioso a nosotros, ¿no? Que tenemos una edad pues que no pasa mucho, a otras personas que tienen 40, 30, por ejemplo, que no andan mucho por internet, a ellos sí se las puede pues no convencer de una. Ellos sí es bien serio. Entonces, esto a fin de cuentas es importante tenerlo en cuenta. Y esto es justamente cómo es utilizado, pues, ¿no? Este poder mediático con Castillo y todo ello. Y bueno, eso es justamente lo que podemos dar como resultado de las segundas elecciones. También, pucha, de lo que quiso hacer Fujimori, por ejemplo, envió a unas personas para que fueran a la propia OEA, allá en Miami. El dinero de dónde sacaron, no lo sé, pero sacaron el dinero donde sea, se fueron a Miami a presentar su denuncia de las irregularidades, y al final Almagro ni siquiera los recibió, para variar. Entonces eso fue lo más gracioso, pues fueron el hazme reír de aquí del Perú. Eran 3 personas. Y ya, es justamente lo que pasó. O sea, como se puede dar cuenta y ustedes mismos pueden examinar, pueden buscar, Fujimori hizo de todo para ganar las elecciones, pero no pudo de nuevo. Así que bueno, esto creo yo es el fin de la carrera política de Fujimori. Uh-huh. Y bueno, aquí desde siempre hemos conocido, ¿no? Fujimorismo, demás, más que nada el padre de Keiko y demás, pero yo quiero un poco que expliques, ¿vale? ¿Qué representa realmente el Fujimorismo? Porque los países occidentales lo han amparado durante años, y tú mismo has dicho antes que, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, que actualmente vive en España, ¿vale? Antes decía pues, que Fujimori era un dictador y bueno, y ahora le convenía, ¿no? Apoyar a Keiko, ¿no? Entonces sí quiero que dejes claro realmente lo que representa el Fujimorismo y qué hubiera sido del Perú si hubiera ganado el Fujimorismo allí. Listo. Mira, primero hay que tener en cuenta algo para analizar el Fujimorismo y entender justamente, yo pienso acá, y te lo voy a hacer así, el Fujimorismo, dentro de sus propias categorías que se le puede mencionar, es un movimiento oportunista, no solamente para las personas que son militantes de Fuerza Popular, sino también para las personas que, por ejemplo, bajo la fachada de defender la democracia, entre comillas, y dejar que el comunismo, ¿no? se apodere del Perú, utilizaron a Fujimori para justamente, y a Fuerza Popular, para que entren al poder y apoyarles en sí. Un claro ejemplo de ellos es Mario Vargas Llosa, ¿no? Que al final primero estuvo en contra y al final estuvo a favor de ellos. Y así hay muchas personas que también se decían, pues, ¿no? Al principio, e incluso, por ejemplo, en las elecciones de 2016, lo podemos ver, figuras públicas, personajes políticos, que al principio sacaron sus videos incluso de estar en contra de Fujimori, pero al final de cuentas la apoyaron. Ahora bien, yo creo que justamente el fujimorismo representa aquí en el Perú un carácter de una especie de pseudoideología, ¿ok? Porque en sí no es una ideología,
que el único que se basa es lo siguiente. Primero, tuvo como principal candidato a Alberto Fujimori. No funcionó y todo ello, tenemos las consecuencias como tal está, ¿no? Lo que pasó y todo ello. Dentro de ese aspecto, igualmente, lo único que se habla de Fujimorismo acá y cuando se intenta defender el Fujimorismo es los argumentos de que, hey, Fujimori, por ejemplo, salvó al Perú del desastre económico que dejó las medidas socialistas, entre comillas, de Alan García, por ejemplo, ¿no? También, por ejemplo, hey, Fujimori nos salvó del terrorismo, Fujimori acabó justamente con todas las acciones criminales y todos ellos. O sea, todo el crédito se le quiere dar al gobierno de Fujimori y todos esos aspectos más. ¿Me entiendes? Pero en sí, esto podría ser otra entrevista, pero para resumirles, eh, todo eso es falso, porque en sí hay muchas investigaciones donde revelan justamente cómo Fujimori ni siquiera puso en parte de lo que se tenía que hacer para justamente combatir el terrorismo. De hecho, aquí un papel fundamental tienen las rondas campesinas, que podemos dividir las rondas, creo que él explica en otro video tuyo, en dos, que son las que estaban respaldadas por los militares y también respaldadas justamente por partidos de izquierdas, que justamente dentro de ahí entra, por ejemplo, el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, ¿no? Y muchos aspectos más, ¿no? Esa es justamente lo que se quiere simplificar al papel de la guerra que hubo aquí en el Perú y el terrorismo también por parte del Estado y por parte de Sendero Luminoso, justamente a Fujimori, que fue el único que salvó al Perú del desastre, pues, ¿no? Que se iba a venir y todos esos aspectos más. Pero en sí, lo único que hizo Fujimori, de hecho hay una entrevista que se le hace, una entrevista así rápida, justamente cuando estaba saliendo aquí del Perú, a un ex narcotraficante muy famoso aquí en los años 90 en el Perú, donde se le preguntó qué papel tenía Fujimori y Montesinos, aquí dentro de estos, ¿no? Ámbitos ilícitos. Y pues él obviamente confirmó que Fujimori sabía todo de lo que se hacía pues aquí en el Perú con estos cambios y todos ellos. Incluso un expresidente de Colombia confirmó que Fujimori vendió armas a las FARC, ¿no? A justamente estas guerrillas. Entonces, esta ideita, pues no, por eso a mí se me hace gracioso que estas personas salgan a decir, voto por Fujimori, ¿por qué con Fujimori? Que ella misma ha dicho que yo soy la representación y la continuación del gobierno de mi padre, ¿no? De que, pues no, yo voy a combatir el comunismo, todo ello, cuando al final de cuentas su padre lo que hizo fue venderle a las FARC armamentos y todos ellos. También quiero dar un dato curioso aquí, rápido nomás para que los que no sabían, si no lo sabían, por ejemplo, Corea del Norte también vendió, pero esto no quiero dar opiniones de decir que Corea del Norte es revisionista todo ello, sino solamente es un pequeño dato. Corea del Norte vendió armas al gobierno de Fujimori justamente para combatir a Sendero Luminoso. Bueno, si no lo sabían, aquí les digo este dato que es bien interesante. Pero bueno, ¿no? Solamente es un dato. Y todo ello, eso es justamente lo que se puede considerar al Fujimorismo de los años 90, ¿no? Conocer acerca de ello. Pero en sí, si queremos hablar de una Keiko Fujimori, no se puede hablar mucho, pues porque nunca ha sido gobierno y lo único que se puede hablar de ella es lo malo. Por ejemplo, cuando hizo para recaudar fondos para su campaña presidenciales, de hecho está siendo investigada por ello, eh, fue sorprendente, ¿ok? Fue sorprendente cómo pudo obtener más de $500,000 solamente en una noche donde se hizo una recolecta para hacer una comida. Entonces, pues ahí se ve todos esos aspectos más, todo es más. De hecho, hay muchos libros. Tengo un libro acá que se llama Bandido Fujimori. Se los recomiendo. Esperen un momento, se los voy a dar para que ustedes se den cuenta. Para los que quieren saber, ¿no? Es justamente este libro. Es de Raúl Weiner, es un libro grande donde se habla justamente acerca de cómo empezó Fujimori, su carrera política, todo ello y todos los aspectos más. Y es muy importante, ¿por qué? Porque te refleja cómo empezó desde sus inicios hasta el final de su, ¿no? carrera política, pues, ¿no? Hasta que llegue a ser ya en la cárcel. Entonces, estos aspectos les recomiendo este libro para que lo lean. Y también un libro pequeño que es del Instituto Peruano ¿no? Justamente habla acerca del papel de las mujeres que tuvo en el gobierno de Fujimori. Es corto, pero también sí les recomiendo, para que tengan una idea. Y bueno, todo ello, ¿no? Eso podemos hablar justamente de lo que significa el Fujimorismo aquí en el Perú. Es lo único que se habla acerca de Fujimori en los años 90 y también su supuesta lucha contra el terrorismo y todos estos aspectos más. Pero de Keiko Fujimori como tal no se habla de logros, porque no tiene ningún logro. Solamente lo único que se le habla acá último es para salvar supuestamente la democracia y todos ellos. Nada más. Vale, pues una cosa te voy a recomendar, Michael, que me pase los títulos, ¿vale?
de los libros para que yo pueda poner en la descripción del vídeo por si alguno se ha perdido con el título, ¿de acuerdo? Y Sí, sí. así lo puedan buscar como fuente y demás para poder enterarse un poco más profundamente, ¿no? Acerca del fujimorismo y demás. Vale, Claro. pues pasamos un poco ya, hemos hablado de la campaña electoral, del fujimorismo y demás, de todas las tretas que ha habido ahí también, ¿no? Y ahora ya vamos a pasar de lleno a Perú Libre y a Pedro Castillo, ¿vale? Primeramente, así, pregunta general. ¿Qué opinión tienes tú acerca de Pedro Castillo? Listo. Yo continúo con mi opinión de que Pedro Castillo es una persona pragmática. Él se adecua justamente a lo que pasa en cada situación que existe dentro del Perú. Pedro Castillo, si podemos hacer unas diferencias con Cerrón, por ejemplo, si queremos hacer unas diferencias, Cerrón es el más que se posiciona a las posiciones izquierdistas, ¿no? Es por decirle más radical, para que tengan una idea. Pero Castillo es una persona moderada, ¿no? Que no lanza opiniones tan fuertemente. Por ejemplo, cuando hubo para elegir a Castillo como presidente, se realizó muchos tweets fuertes acerca de que no vivimos, por ejemplo, en una sociedad capitalista, sino una sociedad mercantil. No existe una burguesía capitalista como, no existe una burguesía como tal aquí en el Perú, ¿no? Entonces, eso justamente fue, eso yo estoy de acuerdo con Cerrón, y de hecho muchos libertarios también estaban de acuerdo, para que te des una idea, de que no hay una sociedad capitalista como tal aquí en el Perú, sino una sociedad mercantil, que se basa bajo regulaciones mercantiles, y todos aspectos más. Pero Castillo pues no es tanto así, sino es más diplomático y todo ello, aunque yo creo que en el ámbito de decirle eso al rey de España, yo creo que tú lo sabes, de lo que le dijo Castillo al rey de España, no creo que fue muy diplomático en ese aspecto. Pero bueno, no, es lo que se tiene por en cuenta. Pero yo creo que Castillo, como te lo repito y como lo he dicho hace unos momentos, Castillo tiene que sentarse sobre todo en esos aspectos y también ver quiénes le rodean, ¿me entiendes? Yo pienso que en política, como decía Mao, es una guerra sin sangre, la política. Entonces es fundamental tener en cuenta estos aspectos de lo que puede pasar en el Perú, porque el Perú en sí es un país a lo largo de toda su historia donde hay mucho, pero mucha golpes de Estado, si nos damos cuenta. Muchas cosas. Entonces, lamentablemente, teniendo en como cuenta ese historial, Castillo, sobre todo, que el profesor tiene que darse cuenta de él. Yo pienso que Castillo en sí, no puedo confiar ciertamente si lo va a hacer o no, pero bueno, esperemos que lo haga, ¿no? Como lo digo. Esa es mi opinión en sí de Castillo. Mi opinión es favorable, aunque también yo creo que cometió algunos errores en el aspecto de los ministros, no, por ejemplo, metió a personas que no estaban capacitadas en unos ámbitos tales como ministros, pero de ahí me parece que va haciendo las cosas bien, sobre todo. Uh-huh. Vale, y has hablado un poco acerca de Pedro Castillo persona, ¿no? O Pedro Castillo político, presidente, mejor dicho, ¿no? Eh, Ahora explícanos un poquito, ¿no? ¿Qué partido, qué clase de partido es Perú Libre? Listo. Perú Libre, dentro de los estatutos, dice que es un partido marxista-leninista mariateísta, ¿no? Que en sí es un partido comunista, pues, ¿no? Se le puede resumir en sí, y se llama bajo los efectos del marxismo-leninismo. Ahora bien, en opinión propia, Perú Libre es un partido que se aliena con justamente esa idea que tiene, por ejemplo, Evo Morales, que tuvo Chávez en su momento, y que, y que tiene Maduro también, que es la patria grande, ¿no? Justamente es lo que dan muchas personas de Perú Libre. En mi opinión personal, yo pienso que Perú actualmente tiene que seguir pues un camino propio, ¿me entiendes? ¿Por qué? Lo voy a dar ahora mismo por qué. Pienso yo que ese llamado socialismo del siglo XXI no es favorable aquí para el Perú. Yo pienso que el Perú tiene que seguir justamente desarrollando lo que le falta. No podemos construir socialismo aquí en el Perú. Por eso cuando Maduro, por ejemplo, dice que están construyendo la patria socialista y todo ello, no le encuentro sentido en esos aspectos. ¿Por qué? Porque Venezuela en sí tampoco es un país que fuera tan desarrollado, ¿no? Y pero en estas situaciones, no tengo una universidad tal y todo ello. O sea, yo lo que pienso, lo que debe hacer actualmente el ministro de Economía sobre todo, es que justamente se desarrollen más en los aspectos que faltan. ¿Me entiendes? Porque al final de cuentas todo esto va a servir para todo un proceso de revoluciones y todo ello, para que el Perú se desarrolle aún más. Una vez que se tenga una sociedad completamente desarrollada bajo los aspectos del capitalismo, una vez que tengamos en esa fase, recién podemos hablar de socialismo, recién podemos hablar ya de un tránsito y todo ello. Pero en esos aspectos no me parece que sea favorable ya un socialismo del siglo XXI, sino más bien un desarrollo del Perú, no que sea lo mismo que fue, por ejemplo, con Humala, ¿no? O con Alan García y todo ello, que mantienen el statu quo. Aquí no se trata de mantener el statu quo, sino de avanzar aún más y pues eliminar la corrupción en esos aspectos, ¿no?
De eso justamente se trata, de cumplir su meta histórica el capitalismo. Yo pienso que aquí el Perú falta un montón de tiempo para que se cumpla su meta histórica y pues pasar el socialismo y todo ello, ¿no? Es justamente lo que yo podría criticar a Perú Libre, ¿no? De lo que habla de la patria grande y todo ello. También otros aspectos más, por ejemplo, creo que también hay mucha información acerca de que, por ejemplo, ya te mencioné los dinámicos centros que también son militantes de Perú Libre. También, por ejemplo, que hay personas que antes eran de El Sendero Luminoso, por darte un ejemplo. Entonces, yo creo que Perú Libre tiene que darse en cuenta de todo ello. Lo que importa aquí no es justamente la cantidad, ¿no? Es lo que importa la calidad. Entonces, si queremos realmente construir un Perú nuevo, Perú Libre tiene que darse cuenta de todos estos aspectos. No se puede hacer con ideas que justamente fracasaron así porque no tenían una base científica, como es el pensamiento de Gonzalo, que es una base dogmática, que no se basa en principios marxistas-leninistas. Y ahora que me acuerdo, perdón, me olvidé decirte que esto es muy gracioso, pero mira, también se utilizó como una excusa para decir que, por ejemplo, Perú Libre es un partido financiado por Cuba, que el gobierno cubano, pucha, somos, por ejemplo, desde el 28 de julio ya somos una colonia cubana para ellos, para la reacción. ¿Por qué? Porque Perú Libre salió en una marcha con lápices. Ya pues se metieron los de la reacción, un video donde salían los cubanos, ¿no? Creo que eso fue en la época de la reforma agraria, si no me equivoco, o también actualmente, donde salieron con otros lápices. Miren, aquí está, ahí salieron con sus videos. Miren, esto es lo que quiere Cuba para nosotros los peruanos, como hizo con Venezuela y todo ello, todos los aspectos más, ¿me entiendes? O sea, bueno, estos son otros aspectos más que, pues, no nos puede parecer esos nosotros, pero como te lo voy a repetir, para otras personas sí, pues, les puede sorprender y les puede, pues, no cambiar la opinión. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con el Perú? En Perú Libre yo pienso en sí que falta mucho para estar en ese partido, pero de hecho sí hay muchas cosas, por ejemplo, internamente que se le puede rescatar, por ejemplo, donde ha formado clases gratuitas para personas, por ejemplo, de universidad que se preparan, tienen profesores. Es un aspecto fundamental y yo lo considero totalmente bueno, porque en estos aspectos de la pandemia es justamente donde muchas personas han escaseado de dinero y no tienen para pagar un colegio, o por ejemplo otros aspectos más, ¿no? Entonces, Perú Libre se ha encargado de eso incluso antes de llegar al poder, ¿ah? Por ejemplo, para que tengan una idea. Entonces, hablando ya propio del Partido Perú Libre, yo creo que por ese aspecto está yendo muy bien. Vale. Sí, hay una cosa, ¿no?, acerca de Perú Libre, porque aquí, por ejemplo, el Movimiento Comunista de España y distintos partidos, ¿no?, se han apresurado rápidamente, ¿no?, a tachar a Perú Libre, por ejemplo, de ser un partido del socialismo del siglo XXI, ¿no?, que tú bien has recalcado que Perú no necesita que hagan un copia y pega del socialismo del siglo XXI en Perú, sino que Perú tiene que acometer su desarrollo por él mismo, ¿no?, por ellos mismos, los peruanos mismos, ¿no? Y bueno, también vimos, ¿no?, en el discurso, creo que fue el discurso de investidura, tal vez me equivoco, me corriges, en el que Pedro Castillo dejó claro que no eran chavistas, que no eran comunistas, ¿no? Entonces, quiero que nos aclares un poquito cuáles son las ideas que realmente puede llegar a defender, ¿no?, Perú Libre. Como te digo, Castillo es un personaje pragmático. Si queremos situar acá a un personaje que realmente no podría cambiar de opinión a lo largo de los meses, ese es Cerrón. Es Cerrón. El que no podría cambiar, opinión mía, de opinión a lo largo de muchos meses y años. Yo pienso que Castillo en sí está que hace bien ese aspecto. ¿Por qué? Porque conocer al comunismo aquí en la sociedad peruana, pues ya se sabe, ¿no? Se puede pensar en Sendero Luminoso, en Venezuela y todo ello. Y esto podría generar incluso más confusión entre la propia sociedad. Por eso yo creo, y aquí juega también otro papel fundamental, lo que pasó con los congresistas, la llegada de congresistas al poder, que esto puede servir justamente para hacer una reforma en la educación. Yo creo que lo fundamental es que se debe en las escuelas enseñar a las personas lo que es verdaderamente el comunismo, enseñar justamente el genocidio de Sendero Luminoso y también el genocidio del Estado peruano. Me parece que es fundamental tener en cuenta estas dos fuentes para justamente entender cómo sucedieron las cosas. Y no pues explicar justamente lo que pasó aquí en el Perú con Sendero Luminoso de una forma tan simplista y lamentablemente echarle la culpa todo al comunismo, porque es lo que se hace. Por ejemplo, aquí hubo un programa de Aprendo Comunismo en Casa, no, disculpa, Aprendo en Casa, que fue del propio Estado peruano el año pasado, donde salió una clase, ¿no?, diciendo, querían meter justamente lo que hizo Sendero Luminoso, generalizar y decir que el comunismo es todo en general en sí, ¿me entiendes? Es lo que se quisieron hacer. Yo pienso que ante todo se tiene que dar una educación que realmente se base y se explique realmente lo que pasó.
En resumidas cuentas, lo que pasó, Sendero Luminoso surgió por parte de una división dentro del movimiento comunista en el Perú, bandera roja, otros aspectos más. También eso es una consecuencia más del movimiento comunista internacional de una división, todo ello, porque sí es verdad que no es una invención o no es por meter floro, por así decirlo, aquí en el Perú, sino es justamente lo que pasó y así surge Sendero Luminoso. Además, Sendero Luminoso surge respondiendo a la violencia que existía en el Perú, responden a la violencia con más violencia, ¿me entiendes? Así surge también Sendero Luminoso con lo que existía en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y todos estos aspectos más son parte del surgimiento de Sendero Luminoso, que lamentablemente no se explica así, o si se explica es muy pocas veces aquí en el Perú, y me parece fundamental probablemente entender cómo surge Sendero Luminoso en todos estos aspectos más, ¿no? Pero bueno, me estoy saliendo mucho del tema. Ahora bien, yo pienso que Castillo, ante todo, es un personaje que va a defender ideas que se le presenten mismo en su propia situación. Mira, por ejemplo, si a Castillo se le sale una situación, por así decirlo, a ver, en el ámbito social, ok, en el ámbito social, acerca de dar su opinión, no sé, por ejemplo, de Venezuela, definitivamente va a decir que es una dictadura. Estoy seguro, lo va a decir. Una dictadura que no hay elecciones, todo ello y todos sus aspectos más. Aunque, por ejemplo, podemos pensar, podemos ver, ¿no?, que Cerrón tiene otra opinión acerca de ello y todos los aspectos más de, ¿no?, de Venezuela y Bolivia. Castillo lo va a decir en sí. Yo pienso que en estos momentos es favorable. ¿Por qué? Porque, como te digo, la educación en el Perú y todo lo que se ve por parte de los medios de comunicación, y ojo, aquí también en la parte de los medios de comunicación, también quiero entrar en otro aspecto más, que Castillo ha dicho que va a recortar justamente cómo el Estado financia estos medios de comunicación para que no tengan mucho presupuesto. Y esto es justamente lo que más les ha oído a todos estos medios de comunicación. ¿Por qué? Porque antes pues no tenían grandes sumas de dinero que les daba el Estado, pero ahora van a tener más reducida. Y aparte me parece bien, porque estos medios de comunicación pues en los horarios de la tarde solamente se encargan de transmitir tonterías, así tonterías, chismes, todos ellos, cosas que en vez de no eh, ayudar a la población peruana que se oculte más acerca de temas importantes que pasan en la actualidad, solamente lo que hacen pues es distraerla y distraerla. Entonces, este aspecto que ha hecho Castillo, y de hecho tiene mucho apoyo de la población peruana, me parece fundamental y muy acertado, ¿no? Como te digo, Castillo siempre va a contar la forma de estar más, sobre todo en las masas populares. Por ejemplo, en el último sismo, si no me equivoco, aquí hubo en una ciudad del Perú, Castillo dejó justamente lo que estaba haciendo y se fue a estar con las personas de ahí. Entonces, Castillo, como te digo, en estos aspectos siempre se va a adecuar a las personas, a las posiciones que justamente él considere más favorables. Eso es lo que va a hacer. Yo quiero dar una pequeña opinión acerca de Pedro Castillo, ¿no? Porque, bueno, yo también he estado hablando bastante acerca de este tema, ¿no? Porque aquí mucha gente también ha pecado, ¿no? De igual gente que no tiene tantas ideas políticas, ¿no? De tachar directamente a Pedro Castillo de comunista, y la gente que es comunista, pues de tachar directamente de revisionista o de socialista del siglo XXI, ¿no? Y yo sí quiero aclarar una cosa, es que no se puede mirar realmente con ojos europeos o occidentales procesos que se dan, por ejemplo, en Latinoamérica o se puede dar en el Perú. Esto es, lo que no pueden pretender muchos comunistas, ¿vale?, es creer que Pedro Castillo tal vez en su interior pueda defender ciertos valores marxistas, ¿vale?, o socialistas, y que él anteponga, en la situación en la que está Perú, anteponga esas ideas, ¿vale?, y sacrifique todas las tareas que tiene pendiente Perú, ¿vale?, que pueden llegar a ser, por todo lo que has dicho, la educación, lo de los militares, demás, todo lo que toda la vuelta que tiene que dar económicamente Perú, ¿no? O sea, todo ese desarrollo económico que tiene que dar. Y no creo que sea acertado, pese a que yo tenga mis críticas hacia Pedro Castillo también, se ha acertado por parte de un presidente, aunque tenga ligación con las masas, que tenga que de primeras decir, pues, que está a favor del marxismo, que Cuba, perdón, que Venezuela no es una dictadura, demás y demás. ¿Por qué? Porque está dando realmente, objetivamente, de facto, la práctica está dando altavoz a toda esa reacción, ¿no?, que hemos visto durante la campaña electoral mismo, cómo ha aprovechado, cómo ha cogido el fantasma del comunismo para intentar combatir
a Perú Libre, ¿no? Entonces no creo que sea acertado realmente, ¿vale? Pensar y ver con las gafas europeas un proceso en Perú, ¿vale? Que realmente tiene que ser rápido, que realmente tiene que llegar su camino y cuando comiencen a los resultados, entonces realizar la crítica, ¿vale? Desde posiciones marxistas-leninistas a esa senda que ha cogido o ese trabajo hecho, ¿no? Es lo que yo opino acerca de Pedro Castillo y que creo que ahora mismo, que cuánto lleva en la presidencia, no lleva ni un mes, realmente. No creo que se pueda hacer una crítica materialista real ahora mismo, ¿no? Claro. Eso es más que nada para hacer pensar un poco a la gente aquí, sobre todo comunistas en España, ¿vale? Acerca de Pedro Castillo de Perú Libre. Genial, compa. Me parece también justamente importante, ¿no? Pues porque se le trata de decir a Pedro Castillo, como tú mencionaste, que es revisionista. Pero Castillo ni siquiera es comunista, no se le puede decir a alguien que es revisionista cuando ni siquiera pues, es parte de las posiciones comunistas y todo ello. Y eso es obviamente lo que se ve aquí en el Perú. Me parece que justamente muchos comunistas también pensaban que mejor votando por Keiko Fujimori se iban a acrecentar las contradicciones y se iban a materializar y se iban justamente las condiciones objetivas y subjetivas para que se materialice una revolución aquí en el Perú. Yo creo que en cambio está que pasa todo lo contrario que en Castillo, está que se empieza a ver todos esos aspectos más, porque está que se habla de muchas cosas más, de golpe, todo ello, está que se acrecentan mucho más estas contradicciones, ¿no? Para que en el Perú se genere pues un caos lamentablemente por parte de la reacción. Y si te quiero preguntar una cosa que me interesa a mí mucho, es acerca de dónde quedan en todo esto en Perú los comunistas. Listo, mira, primero hay que tener en cuenta algo fundamental. El Partido Comunista, y el Partido Comunista, existen dos que son famosos, el Partido Comunista peruano y el Partido Comunista del Perú Patria Roja, ¿no? Estos dos, al final de cuentas, están dando sus opiniones, están que apoyan en sí al gobierno de Castillo. De hecho, Patria Roja tiene como afiliado a el SUTEC, que es el Sindicato Unitario de Profesores del Perú, que también está que le exige lo que prometió Castillo, que prometió justamente para los profesores, ¿no? Una mejora de brechas salariales y todos ellos, para todos los profesores. De hecho, hubo una disputa con Castillo y el SUTEC en el 2017 en el grado magisterial. Esto fue en la huelga de profesores. Y pues en sí hubo muchas discordancias, pero al final de cuentas se dejó de lado esas discordancias y se decidió los comunistas apoyar a Pedro Castillo, ¿no? Justamente por lo que prometía y como era profesor y todo ello. Entonces, esto es justamente lo que está que se ve actualmente, ¿me entiendes? También otros aspectos más, por ejemplo, importantes dentro del gobierno de Castillo es que han nombrado como ministro a un exguerrillero, justamente, que es Héctor Beja, una persona muy culta. De hecho, para mí es una de las personas que dentro de todo el ministerio es la persona más favorable que se le puede tener en cuenta al final de cuentas. Y ya lo último que ha hecho en los ámbitos que es ministro de Relaciones Exteriores, lo último que ha hecho es salirse del Grupo de Lima, ¿me entiendes? Y esto obviamente es algo que parte de los comunistas han apoyado y los hemos apoyado a esta decisión, ¿no? Me parece favorable todo ello y bueno, este es el aspecto hasta actualmente de lo que se podría decir, ¿no? De lo que pueden opinar los comunistas acerca de ello. En sí también hay otra parte de los comunistas que están en contra de Pedro Castillo, ¿no? No le apoyan en sus medidas, también lo que pasó con Cerrón, por ejemplo, todos esos aspectos más. Luego, antes has hablado acerca de que ya hiciste un vídeo, ¿no? Analizando desde una perspectiva marxista el discurso de Pedro Castillo y medidas que iba a tomar el gobierno. Pues sí quiero un poco, ¿no? Para la gente que no ha podido ver ese vídeo, aunque recomiendo que vea el vídeo también, que hables un poquito, aunque ya has hablado a lo largo de este vídeo también, de las medidas políticas que toma el gobierno haciendo un análisis marxista de ese discurso que ofreció. Sí, mira, listo. Ante todo, el discurso de Castillo lo voy a resumir en tres cuestiones importantes. Educación, okay, salud sobre todo, y en ámbitos económicos. Y también podríamos agregarla aquí como cuarta, también derechos, que es justamente lo más importante aquí. Estos aspectos, Castillo, en resumidas cuentas, en el ámbito, por ejemplo, de salud,
ha dicho que se va justamente a ver lo que es las camas UCI, ¿no? Para las personas que están afectadas por COVID y todo ello. También se podrá de emergencia en el ámbito de la educación, como en estado de emergencia de educación, porque en sí es algo que yo pienso que se debió hacer desde hace mucho, porque personas lastimosamente que no tienen la posibilidad, por ejemplo, que vengan asentamientos humanos, aquí que son invasiones, lamentablemente no tienen ni siquiera para pagar un internet, que es lo fundamental actualmente en estas épocas para que se pueda estudiar, ¿no? Y todos estos aspectos más, Castillo lo ha centrado ahí. Ahora bien, si se hace o no se hace, eso es otra cosa. Pero estamos aquí justamente viendo lo que dijo Castillo. Yo pienso que en los primeros 100 días de su gobierno, ¿ok?, ya se debe ver, aunque siquiera un 10%, un 5% del avance de estas medidas, ¿no? Obviamente no será todo rápido, todo es un proceso, pero es lo que se espera a final de cuentas. También ha dicho, por ejemplo, en el ámbito de educación que se puede retomar las clases el próximo año, en el 2022, así que esperemos que sea así, pues, ¿no? Entonces, es justamente el panorama que se cuenta aquí Perú, ¿no? Con lo que ha dicho Castillo en su mensaje presidencial, es la cosa más importante, también en los ámbitos de vivienda, por ejemplo. Y ha habido, antes creo que lo has mencionado, una polémica bastante gorda aquí, sobre todo en España, acerca de una medida concreta que habló Pedro Castillo. Y fue la medida de que los jóvenes que no estudiaban o no trabajaban iban a hacer el servicio militar obligatorio. ¿Tú qué opinión tienes acerca de esa medida? Mira, yo pienso ante todo que muchas personas justamente que no estudian ni trabajan, al final de cuentas, obtener trabajo aquí en el Perú puede ser fácil, entre comillas, pero también es bien difícil mantenerse en ese trabajo. Y más con lo que pasó con la pandemia, también de muchos jóvenes que se part-time, también fueron despedidos, todos estos aspectos más. Pero también existen personas pues que son vagas, así de sencillo, y pues prefieren robar, son en sí lumpenproletarios, ¿me entiendes? Esas personas que solamente se dedican a robar y todo ello, sus ámbitos culturales y todo ello son un desastre. Y pues, como te digo, yo ante todo pienso que esas personas si se van al ejército, que por cierto no es nada fácil, es bien terrible, se necesita ante todo una disciplina, ¿me entiendes? Una disciplina. Pero también dentro de los propios estatus del ejército, se necesita ante todo un ejército que realmente se preocupe por su país, que no piense estar influenciadas por ciertas personas que pueden ocasionar, por ejemplo, un golpe de Estado, que se dio ya el máximo grado que se puede referir a estos aspectos. Entonces, a mí me parece que esta medida sí es importante, yo el apoyo en sí para las personas que pues no hacen nada en su casa. Si no hacen nada, ¿cómo mantienen? Pues, ¿cómo se mantienen? Obviamente son dependientes y todos ellos. Mm. Hay que recordar también para muchos comunistas, ¿no?, que tal vez estarán viendo el vídeo, decirles que al fin y al cabo uno de los artículos de la Constitución soviética de Stalin del 36 era que aquel que no trabaja, ¿no? Entonces yo sí creo que al fin y al cabo esa masa bastante, no sé cómo, no sé en qué cantidad estemos hablando, pero esa masa del lumpen proletario que voy a llegar a ver en Perú, pues, en mi opinión, creo que sí es acertado, ¿vale?, a que hagan el servicio militar obligatorio. Porque, como bien has dicho también, no es nada negativo, simplemente, o sea, se inculca unos valores de disciplina, se los formaliza y demás. Entonces, yo creo que no es una medida totalmente descabellada, aunque ya te adelanto que aquí, por ejemplo, en España, mucha gente se va las manos a la cabeza, sobre todo partidos izquierdistas, socialdemócratas aquí en España, que de entrada apoyaron a Pedro Castillo y vieron esta medida y dijeron, upe, tal vez no tenemos que apoyarlo porque no estamos a favor de la militarización y tal, empezaron con eso, aunque yo creo realmente que puede llegar a ser una medida acertada en Perú. Como tú dices, no hay que analizar esos ojos del prisma europeo, ¿no? Y en el Perú la sociedad española y la sociedad peruana son muy diferentes en estos ámbitos sociales, en especial las personas, por ejemplo, de la sierra. Si tú, por ejemplo, eres un vago que no estudia ni trabaja, pues las rondas campesinas en la sierra, fácil o sí, te envían pues a que seas parte de ahí, de las rondas, se ponen disciplina y todo ello. También, de hecho, se ha querido implementar aquí las rondas urbanas, lo que, ¿no? Es, por decirlo así, ¿no? Otro aquí en Lima para que combatir la delincuencia. Entonces, todos esos aspectos más, estamos viendo cómo se puede solucionar los aspectos de delincuencia y sobre todo aspectos importantes.
Así que estas medidas desde un prisma peruano son acertadas. Vale. Ahora, para ir terminando, sí quiero preguntarte si tú crees realmente que tanto Perú Libre como Pedro Castillo van a seguir en el camino o en el espíritu del mensaje presidencial que hizo, o se van a desviar del camino. Yo pienso que Castillo va a seguir en ese aspecto. De Cerrón no te podría estar tan seguro de lo que va a hacer. Como te digo, Castillo tiene una posición clara y es pragmático, pero Cerrón tiene otras ideas, unas ideas que se van más allá, ¿no? Más pues radicales, que es la manera correcta de decirlo. Y pues pero al final de cuentas, Cerrón, ¿no? En teoría no es el que está parte del gobierno, no es nada del presidente, es Castillo quien va a gobernar. Entonces veamos cómo es la situación, ¿no? Uh-huh. Y ya para resumir ya el vídeo del todo, ¿tú crees que el movimiento comunista internacional debería apoyar al presidente Castillo? Sí debe apoyarlo, pero con críticas, que es lo fundamental. No darle con 100% a Castillo. Castillo no, los comunistas no podemos confiarnos, aunque sea cualquier candidato, en unas elecciones justamente, como son en el Perú. Siempre ante todo tenemos que analizar cada situación y si es favorable para las masas populares y también justamente un comunista, por ejemplo, puede llegar mediante elecciones burguesas a ser congresista, a ser parte del parlamento, hablando ya en general, pues debemos apoyarle porque al final de cuentas pueden dar cambios estructurales en la estructura de la sociedad, para ya sea en el ámbito de las sociedades y otros aspectos más que le puede jugar en contra, como un poco de, por decirlo así, una traba, una pequeña traba, pero es una traba al final de cuentas a la reacción, ¿no? Que está dentro del poder. ¿Tú no crees también que si, por ejemplo, porque es muy diferente mirar un partido izquierdista popular como puede ser en España Podemos, o de ese un poco corte que puede llegar a tener Perú Libre, ¿no? O Pedro Castillo, existen diferencias muy grandes. ¿Tú no crees que en Perú la llegada de Pedro Castillo puede hacer que la agitación y propaganda comunista que pueden llegar a desempeñar los comunistas o marxistas-leninistas puede ser más amplio, puede realizarse de mejor manera que bajo el fujimorismo? Claro, por supuesto. De hecho, una de las primeras medidas de Fujimori era combatir el comunismo, entre comillas, pero de hecho lo iba a hacer, ¿no? Yo pienso que Fujimori hubiera metido más presión, todos aspectos más. De hecho, como están en el poder ahí, aquí creo que en los ámbitos, como te digo, en estos ámbitos, lo que sale de la sociedad peruana y también el sistema judicial, también, por ejemplo, conocerá de comunismo. Por ejemplo, a cualquier persona que salga con una bandera de los martillo lo llevan a la cárcel, lo arrestan. De hecho, creo que último un ciclista salió con todo, ¿no? Un traje de la Unión Soviética, tenía CCMP, no hacía nada de ilusión a ser luminoso, tenía un martillo y pues le arrestaron al final de cuentas. Como te digo, todo al final de cuentas va en una conexión. Por ejemplo, Poder Judicial que está lleno de corruptos, también la policía, que es una institución pública, está lleno de corruptos, hay corrupción dentro de ahí lamentablemente, también el Poder Judicial, veamos qué se hace también en esos aspectos, y también esto va a servir también en los aspectos de cómo se ve en la sociedad. Si yo pienso, si juega, por ejemplo, si el Poder Judicial y el ministro, disculpa, el ministro de Justicia y el ministro de Educación juegan un papel fundamental ahí y realmente dan una educación por ejemplo, ¿no? de la lucha armada y el terrorismo del Sendero Luminoso y del Estado peruano, pues yo pienso que muchas más personas, las generaciones nuevas, se van a dar cuenta realmente cómo sucedieron las cosas, ¿no? Entonces, y también dentro de los propios ámbitos de la policía, ya no va a ser factible arrestarte porque no está prohibido, ¿no? Y llevar la hoz y el martillo. Aunque está prohibido hacer apología del terrorismo, pero la hoz y el martillo, pues no es un símbolo de Sendero Luminoso, como se ha pretendido decirlo aquí en el Perú. Y estoy seguro que un gobierno de Fujimori realmente hubiera dado una ley para que la hoz y el martillo fuera un símbolo exclusivamente del Señor Luminoso y pues se hubiese arrestado cualquiera que se con ese símbolo, ¿no? Pero ¿no crees que tal vez pueda existir el riesgo, ¿no? Como ha podido existir en los años 80, por ejemplo en Europa, ¿no? Cuando hubo un pequeño auge del movimiento obrero y se pusieron muchos partidos socialdemócratas a la cabeza de los países, como puede ser en Italia, Francia o España, ¿no? Y que se deje un poco más de manga ancha a los comunistas despegar su actividad y no puede haber
un riesgo realmente de que puedan coger ese movimiento y llevarlo directamente a pues, gente que es realmente consecuente, ¿no? Y que defiende las ideas marxistas-leninistas, llevarlo hacia lo que pasó en Europa mismo, como el eurocomunismo, es decir, a un revisionismo claro de las ideas comunistas? ¿No crees que puede correr el riesgo ampliando esa práctica o esa permisión? Mira, ante todo el movimiento comunista aquí en el Perú tan popular, no es tan popular, para daros una idea, en los ámbitos de la izquierda, ¿me entiendes? De que la derecha hable y piense que todo lo que se mueve dentro de la izquierda es comunista es otra cosa. Pero en sí, el movimiento comunista, como tal, no está tan popularizado. Estos dos partidos que te menciono, el Partido Comunista del Perú y Patria Roja y el Partido Comunista Peruano, tampoco están tan popularizados dentro de la misma izquierda. De hecho, dentro de la izquierda, los más famosos son, pues, Juntos por el Perú, Nuevo Perú también y otros partidos más. Esto es lo que pasa aquí dentro del esto. Pero yo no pienso que estos partidos, que también hay comunistas dentro de ellos, no pienso obviamente que puedan pues darse a una, como tú mencionas, ¿no? Puede darse una especie de eurocomunismo, todo ello, ante todo. ¿Por qué? Porque como te digo, aquí ante todo, la división que existe puede existir, por ejemplo, entre Perú Libre y Patria Roja, que al final de cuentas son dos partidos comunistas, ¿no? Porque en sus estatutos dicen que son comunistas, son cuestiones internas más que todo, ¿me entiendes? De principios en los ámbitos que no son propios del marxismo-leninismo. O sea, no discuten si el leninismo, por ejemplo, que pasó en los 80 con el eurocomunismo, es factible o no el leninismo para nuestra acción práctica, o por ejemplo, no sé, acerca del marxismo, si es factible en el Perú o no. No, si no discuten más temas peruanos, por ejemplo, de lo que pasó, como ya mencioné, del magisterio, de la educación, aspectos, ¿no?, que pasan aquí en el Perú del día a día, que obviamente se analizan de una óptica marxista, pero en sí no tienen mucho que ver con las ideas propias, ¿no?, del marxismo-leninismo. Uh-huh. Bien, pues muchas gracias, Michael. Yo creo que mucha gente que verá esta entrevista, ¿no?, se va a dar cuenta un poquito acerca de cuál es la situación en la que se encuentra hoy el Perú y, sobre todo, podrá aprender un poquito más acerca del nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo. Y realmente te doy las gracias por haber accedido nuevamente a venir al canal y a explicarnos, a hablarnos acerca del Perú, y que tienes las puertas abiertas para otro futuro vídeo. Y nada, si te quieres despedir, te cedo la palabra. Listo, sí, muchas gracias a ti por la invitación, como siempre, camarada. Ya sabes, aquí estamos, pues, ¿no? Y cualquier pregunta que tengan ustedes, los camaradas que nos están viendo, incluso si quieren el libro acá, en PDF, y también por si acaso voy a estar vendiendo copias en mi librería virtual, que ya lo mencionó el camarada al principio, pueden irlo y pues, ¿no? Ahí podemos, PDF se los mando gratis por mi página de realismo, ¿no? Y en físico ya ahí sí lo tengo que vender. Pero bueno, no, eso es todo. Muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias a todos los que nos vieron hasta el final. Eso es. Muchas gracias, camarada. Saludos. Hasta luego, camarada.